Bien, la palabra que vamos a ver está en Marcos capítulo 5. Del versículo 21 al 43. Y esta historia también se repite en Mateo capítulo 9, de los versículos 18 al 26, en Lucas capítulo 8, del versículo 40 hasta el 56. Por lo tanto, esta historia se encuentra en los 3 evangelios sinópticos. Se repite 3 veces. 3 veces está ahí esta historia. ¿Por qué estará 3 veces en los evangelios? Quizás para decirnos algo o enseñarnos algo. Tiene como título La hija de Jairo. Así salen algunas versiones. Yo le pondría la historia de Jairo, ya que todo va a suceder alrededor de Jairo, no acerca de la hija de Jairo. Así que la historia que vamos a ver tiene que ver con un hombre que se llama Jairo. Y en cuanto a lo que él pasó con su hija. Bien, en el capítulo 5, haciendo un breve resumen, en el capítulo 5 tenemos al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está en la ciudad de Garada. Nuestro pastor Manuel hace tiempo predicó acerca del endemoniado garadeno, y el Señor Jesucristo se encuentra ahí, en la ciudad de Garada. Resulta que en esa ciudad el Señor Jesucristo se va a encontrar con un hombre que está poseído, tiene posesión demoníaca. Está poseído una legión. Una legión es un número romano que son 6.000 soldados. Y él está poseído. Le ponen cadenas, grillos en las manos, en los pies, y el tipo la rompe, vive en el cementerio, en las tumbas, anda corriendo, grita, pesca las piedras, puntúa, se rompe la piel. Tan demoniado el tipo. Y vive ahí. Se encuentra con el Señor le va a hacer la liberación, va a sacar los demonios que hay en su vida y se van a ir hacia unos cerdos, 2.000 cerdos, 2.000. Y resulta que los cerdos se van a volver locos, se van a ir a un barranco, se van a ahogar y se van a morir. Y el hombre va a quedar sano de esa posesión. Pero resulta que estaban los porquerizos, creo que así se les dice, estuve buscando. Y decía cómo van a ser pastores. Pastores parece que son los que ven la oveja. Entonces los que ven los cerdos deben tener otro nombre, dije yo. Los porquerizos. Así creo que se llaman. Los cuidadores de cerdo. Porquerizo. Ese es un porquerizo. Ese no es un pastor. Ese cuida cerdos, no cuida ovejas. Entonces resulta que estos le van a avisar al pueblo. Quizás van a avisar a los dueños de los cerdos. Y va a ir todo el pueblo a ver y se van a enojar y van a echar al Señor Jesucristo de la ciudad de Garada. Lo echan. Versículo 17 del capítulo 5 le dice ahí, te rogamos que te vayas de acá. Lo echaron al Señor. Lo echaron de una ciudad gentil. No sé si a usted alguna vez lo han echado de algún lugar. El Señor también lo echaron por hacer un milagro, por glorificar al Señor. Entonces lo echan de ahí y el Señor se va en la barca y va hacia Capernaum, hacia el otro lugar del mar. Va con sus discípulos. Al otro lado del mar resulta que ¿quiénes están? Hay una multitud. Y desde ahí parte el versículo 21. Que hay una multitud que está esperando al Señor Jesucristo. ¿Cómo supieron que era Él? No lo sé. Quizás reconocieron la barca, quizás sabían que andaba por allá, pero resulta que hay una multitud y la multitud va hacia donde está el Señor, va a la orilla del mar. Dice el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. El Señor Jesucristo llega ahora a Capernaum, ciudad donde se hicieron muchos milagros. Hace tiempo atrás prediqué de esto, de Capernaum y de la mujer con flujo de sangre. Así que llega ahí y hay una multitud esperando al Señor.
en Capernaum. Está la multitud esperando. Y viene la historia de este hombre, la historia de Jairo. No sé si alguno de ustedes la ha estudiado, la ha leído o la ha escuchado. Pero es muy bonita. Aquellos que son padres, tienen hijos, quizás se sentirán identificados con este hombre en cuanto a la pena, el dolor, el sufrimiento, la agonía que estaba sufriendo este hombre. Es una historia triste, pero quizás con un final feliz. Jairo. Bien, nos dice el versículo 22, nos dice, y vino uno de los principales de la sinagoga. Esa palabra vino, Samuel Pérez Millo dice que esa palabra es como si estuviésemos diciendo mirar. He aquí, sucedió que. Es como una expresión de advertencia. Mirar lo que va a acontecer. Mirar lo que va a suceder. ¿Con quién? Con este hombre, que no es cualquier hombre. No es un hombre común y corriente. No es un hombre pobre que pasa desapercibido. El texto dice que es un hombre, uno de los principales de la sinagoga. Principal puede ser magistrado, gobernador, jefe, líder, una persona con autoridad en la sinagoga. No es cualquier persona. Es un líder religioso. Es un gobernador religioso. Es un hombre con autoridad en la ciudad de Capernaum. Conocido tiene que ser. ¿Por qué conocido? Porque es un principal, un magistrado, un gobernador, un jefe de la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? ¿Qué es la sinagoga? Es un lugar judío. Nosotros diríamos que es como una iglesia. Es un lugar que para formarse necesita 10 varones judíos. Es un lugar donde los judíos se van a congregar para poder instruirse en cuanto a la ley de Moisés, para guardar los mandamientos de Dios, para obedecer a la ley, para saber cómo tienen que vivir. Y es el lugar donde los gentiles se transforman al judaísmo, que a eso le llaman prosélitos. Gentiles que van a abrazar la fe del judaísmo, las leyes del judaísmo. Es el lugar donde se congregan tanto judíos como gentiles. Y ahí este hombre es un líder, el principal de la sinagoga. Conocido debe ser. Debe ser un hombre que le enseñaba a la gente los mandamientos de Dios. No adulterarás, no cometerás homicidio, todas esas leyes que son muchísimas. Este hombre tuvo que haber sido muy conocido. No es cualquier hombre. El pueblo debió haberlo conocido. ¿Y cómo se llama este hombre? Bueno, ya lo sabemos. Jairo. Jairo se llama. En el hebreo es Jair. ¿Y qué significa eso? Bueno, cada nombre tiene un significado en el Antiguo Testamento y en la Biblia también en el Nuevo Testamento. No se colocaban nombres por el azar, porque me gustó y no. Cada nombre tenía un sentido. Y este personaje que estamos viendo, que se llama Jairo, su nombre significa feliz, gozoso, alegre. Eso significa su nombre. Quizás los padres al momento de tenerlo estaban muy felices, gozosos, por la venida de aquel varón. Resulta que no es un hombre feliz, no es un hombre gozoso. Es un hombre que está con pena, con dolor, con sufrimiento. Quizás ha llorado toda la noche. No está feliz. Y no está feliz porque tiene un problema aquel varón. Y él dice, el único que puede solucionar mi problema, el único que puede quitar esta pena, este dolor, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesús es el que puede volver a hacer que Jairo sea un hombre feliz. Dice el texto
Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Dice que se postró. Algo que uno puede ver en esta historia es que hay una multitud. Y como lo vengo diciendo hace algunos meses, es que la multitud juega un rol principal aquí. Cuando Bartimeo el ciego quiere ser sanado y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, la multitud le decía: cállate, no hay misericordia para ti. Cuando la mujer con flujo de sangre quería tocar el borde del manto del Señor, había una multitud que le impedía acercarse. Una mujer débil, 12 años enferma, perdiendo sangre, perdiendo vida, tuvo que pasar por entre medio de hombres, de una multitud. Más de un golpe tuvo que haber sufrido. Cuando Zaqueo quería ver al Señor Jesucristo, había una multitud que no lo dejaba. Algunos piensan que no podía porque era chico. No. Zaqueo no podía ver al Señor Jesucristo porque había una multitud que se lo impedía. Y aquí está esta multitud. La multitud juega un rol principal. En esta historia vemos que este hombre, siendo un principal, se postró. Unas versiones dice se postró a sus pies, otra dice se cayó a sus pies y otra dice se arrojó a sus pies. La palabra postró que aparece aquí, piptó, significa caer, derrumbarse. Este hombre va y se derrumba ante los pies del Señor. Hay algo emocionalmente que hizo que él se derrumbara ante los pies de Cristo. Este hombre pasó por entre medio de esa multitud, llegó donde estaba el Señor Jesucristo. Quizás lo más probable es que el Señor Jesucristo estaba enseñando en la barca, según lo que dice Mateo, que estaba hablando y vino Jairo e interrumpió lo que él estaba diciendo. Quizás él pasó por entre medio y se tiró al suelo. Se derrumbó, cayó como saco de papa, por decirlo de alguna forma, y cayó a los pies del Señor. Habiendo una multitud tan grande y siendo él un hombre principal, un jefe, un líder, un gobernante religioso, no le importó nada de nada. No le importó quién estaba ahí. Se postra y cae a los pies del Señor porque tiene una pena, porque hay algo emocionalmente que lo tiene triste, pero se derrumba ante el Señor Jesucristo. No se derrumba ante cualquier persona. Cito a David Guevara, hace una muy bonita ilustración acerca de esto. Él dice: ¿ante quién te derrumbas tú cuando hay un problema emocionalmente, cuando hay una pena, cuando hay un dolor? Cuando estás pasando algún problema matrimonial, ¿ante quién te derrumbas? ¿Te derrumbas ante la amiga? ¿Te derrumbas ante la vecina, ante la comadre? Ante ella te derrumbas y ante ella le cuentas tus problemas y ella te dice: oh, ¿cómo voy a andar con ese tipo? Dios, que tú yo lo dejo. ¿Ante quién te derrumbas? Si eres hombre, ¿ante quién te derrumbas? ¿Ante la secretaria, ante la compañera de trabajo? ¿Ante quién? ¿Ante quién nos derrumbamos cuando hay un problema? Bueno, Jairo se derrumba ante los pies del Señor Jesucristo. Ahí él cayó. Es el único que me puede salvar de esta situación. Jairo tiene fe. Siendo uno de los principales de la sinagoga, debe ser un fariseo. Y si es un fariseo, es uno que está en contra del Señor Jesucristo. Todos ellos estuvieron en contra del Señor. Todos los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos, todos en contra del Señor Jesucristo. Fue algo increíble en esos tiempos. Todas las religiones se juntaron para estar en contra del Señor Jesucristo. Los que no creían en la resurrección se juntaron con los que sí creían en la resurrección. Los que no creían en los ángeles se juntaron con los que sí creían en los ángeles. Todos en contra del Señor. Escribas, fariseos, saduceos, aquellos que decían: mira, Señor, tú que dices que si existe la resurrección, bueno, aquí hay un personaje que tuvo, una mujer que tuvo 5 hombres en la resurrección, ¿cuál de todos ellos va a ser su marido? Ellos que no creían en la resurrección se juntaron con los que sí creían en la resurrección, diferentes religiones, para vencer y para dar orden de muerte al Señor Jesucristo. Todos ellos se juntaron. Jairo, principal de la sinagoga en Capernaum, debe haber sido alguno de ellos.
pero no estaba en contra del Señor. Como si hoy día se juntaran los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, los evangélicos, todos para derrocar al Señor. Eso sucedió en aquel tiempo. Este hombre es un principal, es un líder, es un gobernante, no es cualquier persona. Es un hombre conocido, es aquel que le enseña a la gente el modo de vivir según la ley de Moisés. No es cualquier persona. Pero cuando tiene un problema emocional, una pena, un dolor, se derrumba ¿ante quién? Ante el Señor Jesucristo. No se derrumbó en la sinagoga, no se derrumbó ante otro fariseo, ante otro líder espiritual. Él fue y se derrumbó ante los pies del Señor. Eso que había una gran multitud, no le dio vergüenza, no se avergonzó. Lo mejor que uno puede hacer cuando hay estos problemas es derrumbarse ante el Señor, y no ante la comadre, ante el amigo, ante el vecino, la cuñada. No, lo mejor que uno puede hacer, derrumbarse a los pies de Cristo, caer a los pies de Cristo. Jairo tiene fe, es un hombre de fe. Él cree que el Señor Jesús le puede salvar, puede salvarle lo más preciado que tiene. ¿Qué es lo más lindo que tienes tú en esta vida? ¿Qué es lo más precioso que tienes tú en esta vida? ¿Qué es lo más lindo que puede tener un padre en esta vida? Este hombre cree que el Señor Jesucristo es el único que le puede ayudar en ese sentido. Jairo tiene una necesidad. Jairo dice ahí el versículo 23, y le rogaba mucho. Le rogaba al Señor Jesucristo. Le rogaba. La palabra ahí, le rogaba, es paracaleo. Es la misma palabra que se utiliza para el Espíritu Santo. Paracaleo, pedir, rogar, invocar, suplicar, insistir, animar, exhortar, consolar, alentar. El Espíritu Santo a veces está animando al creyente. El Espíritu Santo está exhortando al creyente. El Espíritu Santo está consolando al creyente. ¿Qué es lo que hace Jairo? Está insistiendo, le está rogando, está invocando, está suplicando al Señor Jesucristo. Y dice que le rogaba mucho. No es que lo dijo una vez, lo dijo en reiteradas ocasiones. Delante de toda esa multitud, Jairo le está diciéndole algo al Señor Jesucristo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Pero Jairo insiste. No importa quién esté ahí, no interesa. Él está ahí porque hay una pena, hay un sufrimiento emocionalmente. Le duele el corazón, quizás ha llorado mucho, quizás no ha dormido. Y él le ruega al Señor Jesucristo. Se derrumba ante el Señor y le empieza a pedirle 1, 2, 3, 4. Le roga, está rogándole. ¿Y qué es lo que está rogando? Mi hijita está agonizando. ¿Qué es lo que le está rogando Jairo al Señor Jesucristo? Mi hija está agonizando. Ahí dice hija. En el texto griego se lee hijita, que es la forma de amor y cariño y ternura que un padre se dirige de sus hijos. Mi princesa, mi niña linda. En el texto griego se lee hijita. Es su única hija, según el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo. Tiene 12 años y es hija única. Y Jairo está ahí, rogándole mucho. ¿Y qué es lo que le está diciéndole? Mi hija está agonizando. Agonizar es hatos, significa está en las últimas. Significa que se va a morir. Significa que a lo mejor le quedan minutos de vida. Significa que a lo mejor le quedará 45 minutos, 1 hora de vida. Significa que ya ha sufrido demasiado. Está en las últimas. Ya se va a morir. Y Jairo se derrumba ante esta situación. Pero se derrumba no ante
un vecino, ante un amigo, ante un familiar, se derrumba ante los pies del Señor Jesucristo y le ruega al Señor Jesucristo, habiendo una multitud ahí, le dice: Señor, por favor, ayúdame, Señor. Te pido que vayas a mi casa y que impongas las manos sobre mis hijas y ella será sanada. Es mi única hija, tiene 12 años, se me muere, Señor. Por favor, ven a mi casa, no vayas para otro lado. Te necesito en mi hogar. Señor, te pido que ores por mi hija. Le ruega mucho, está rogándole. Ruega por su hija, su única hija. Quizás lo más preciado que puede tener. Y hay una multitud ahí, escuchando y viendo lo que está haciendo Jairo, un principal de la sinagoga, un jefe, un gobernador, un magistrado, un hombre conocido, un hombre que quizás a muchos de esos que estaban ahí, él le enseñó y le dijo lo que tenían que hacer, quizás cuando hubo algún problema. Pero ahora le toca vivir una situación difícil. Es una de las situaciones más complicadas, más complejas que puede pasar un padre. El apóstol Pablo dice en Corintios que no son los padres los que entierran a sus hijos. Son los hijos los que entierran a sus padres. Y este hombre está pasando una de las situaciones quizás más difíciles. La muerte de su única hija, una niña de 12 años. ¿Te imaginas el rostro de Jairo? Quizás lloró toda la noche. ¿Cuántos de nosotros o de ustedes, a veces yo los he escuchado, salen adelante y dicen: quiero darle las gracias al Señor porque sanó a mi hijo, estuvimos toda la noche en el hospital, bla, 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 bla? ¿Qué cara pones cuando el médico te dice a lo mejor: ya está por morir? Ya quedan minutos de vida. Muchos no duermen cuando su hijo está enfermo. A Jairo, su única hija de 12 años, se va a morir. Jairo tuvo que haber llorado toda la noche. No tan solamente tuvo que haber llorado toda la noche, no tuvo que haber dormido en toda la noche. Tuvo que haber tenido unas ojeras más grandes que las mías, yo creo. Pero tuvo que haber llorado para haberse humillado ante la presencia del Señor. Él tuvo que haber amado mucho a esa niña y tuvo que haber llorado toda la noche. Toda la noche tuvo que haber llorado, no durmió, con un dolor, con una tristeza de que se va su hija. Su única hija se va, una niña de 12 años. La vio correr, le enseñó a hablar, le dijo papá, la abrazó, jugó con ella, en las noches la hacía dormir y ahora se le va su tesoro, se va a morir. Y Jairo cree que el Señor Jesucristo la puede sanar. Y uno podría decirle a Jairo: bueno, ¿y tú no crees en Dios, hombre? ¿Acaso tú no puedes imponerle las manos a tu hija para que ella sea salva? Jairo dice: el único que la puede salvar de esta situación es mi Señor. Amén. Es el Señor Jesucristo. Nadie más puede salvarla. Una de las cosas que uno se da cuenta de este hombre es que Jairo le presenta el dolor al Señor. Jairo tuvo que haberlo hecho con una cara destrozada, con unos ojos rojos de tanto llorar, con unas ojeras por no haber dormido, con una voz que debió haber salido del corazón: Señor, te ruego, te suplico, por favor. Jairo invita al Señor a su casa. Ven a mi casa. Si tú no vienes a mi casa, mi hija se muere. Por favor, ven a mi casa. Al Señor lo echaron de la ciudad de Adala porque perdieron 2000 cerdos, los porquerizos. 2000 cerdos perdieron. Pero Jairo lo invita: no te vayas, ven a mi casa.
mi hija te necesita. Jairo invita al Señor. Una de las cosas que uno también ve acá es que, ¿qué padre deja sola a su hija cuando ésta ya está por morir? ¿Qué padre no estaría al lado de su hija si sabe que se va a morir? ¿Qué padre no le tomaría la mano, le haría cariño en el pelo, le daría un beso en la frente, le diría: mi niñita linda, hermosa, estoy aquí, no me voy a ir? ¿Qué padre dejaría sola a su hija de 12 años que está a punto de morir? ¿Qué padre haría eso? ¿Se va a perder el último momento, el último respiro de su hija? Bueno, Jairo lo hizo. Jairo dejó sola a su hija, pero lo hizo porque tenía fe en que el Señor Jesucristo podía salvarla. Lamentablemente no estuvo ahí cuando ella falleció, porque llegan los heraldos, los mensajeros de la muerte, y le dicen: Jairo, murió, tu hija murió, no molestes más al maestro. Él no estuvo al lado, no le dio un beso quizás antes de morirse, porque salió corriendo, creo yo. Yo creo que fue la carrera más rápida de Jairo. Yo creo que salió corriendo, pero con el corazón en la mano, con los 5 sentidos al máximo, con una adrenalina. El corazón le bombeaba al 100%. Quizá cuando iba corriendo decía: tengo que alcanzar al Señor, Él está ahí, yo sé que si yo llego donde Él está, Él va a venir a mi casa. Se encontró con una multitud: cuidado, salgan, permiso, por favor, corran, si es urgente, es mi hija que se está muriendo. Señor, Señor, ¿dónde estás? Y cae ahí, se derrumba emocionalmente. Ven a mi casa, por favor, mi hija se me muere, te lo ruego, por favor, te necesito en mi casa y en mi hogar. Eso yo creo que tuvo que haber pasado con Jairo. Si uno se pone a pensar ante estas situaciones, ¿qué padre no va corriendo cuando le dice: hey, tu hijo está por morirse? Lo deja todo abandonado y sale corriendo, y lo único que piensa: pero ¿cómo se me va a morir? No, Señor, por favor, que no se muera. Estoy por llegar, Señor, haz una obra, haz un milagro, que no se me muera. Es mi única hija. ¿Qué hombre no sale corriendo de esa forma si le dan una noticia como esa? Él se derrumbó, cayó a los pies del Señor. El principal, el jefe, el magistrado de la sinagoga, pasa por una situación tremenda. Una pena y un dolor en su corazón debe haber sido terrible. Terrible ver cómo se te va un hijo. La pregunta que uno hace ante este texto es la siguiente: ¿amas tú a tu hijo? ¿Lo amas? ¿Amas tú a tu hijo? ¿Es lo más preciado que tú tienes? ¿Son tus hijos? ¿Los amas? ¿Eres capaz tú de volverte al Señor Jesucristo y caer derrumbado ante los pies del Señor para que tu casa, para que tus hijos se salven? ¿Eres capaz de arrepentirte de tus pecados y buscar al Señor, y no importa que haya una multitud, cruzar la multitud y de caerte a los pies y decir: Señor, yo creo en ti y me arrepiento de mis pecados, salva mi casa, salva mi hogar, salva a mis hijos, porque se me están perdiendo, se me están muriendo mis hijos? ¿Eres tú de buscar al Señor Jesucristo por causa de tus hijos? Jairo hace eso. Es una figura de un hombre que busca al Señor Jesucristo y se humilla ante toda esa gente. Caer, postrarse. Algunos dicen que es sinónimo de adoración, pero no es adoración. Ahí es sinónimo de respeto. Pero la historia me da quizá a entender que más que respeto, se quebró emocionalmente. Se quebró ante el Señor. ¿Qué hacemos nosotros ante situaciones como esta? ¿Qué haces tú cuando la muerte acecha tu casa, tu hogar y tu familia? Cuando se muere uno, se mueren dos, se mueren tres y no buscan del Señor. ¿Por qué no buscas del Señor? Quizás es el único que puede salvar tu hogar de la muerte. Cuando ves cómo tus hijos se pierden, pero no quieres cambiar, y ves que tus hijos se están perdiendo, están agonizando, el enemigo se los va a llevar. ¿Por qué no te derrumbas ante los pies del Señor? ¿Por qué no caes ahí?
el versículo 24 dice: fue pues con él. El Señor le siguió. El Señor Jesucristo invita a las personas: venid a mí, síganme a mí. Pero en este caso es el Señor el que sigue a Jairo. ¿Por qué le siguió? ¿Por qué fue con Jairo? La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Ese era Jairo. Dios no lo despreció. El Señor no lo despreció. El Señor dejó a las multitudes para ir a la casa de Jairo. El problema fue que la multitud lo siguió, pero el Señor dejó a la multitud para ir a la casa de Jairo, para ir a ver a la niña de 12 años, su única hija, y poner las manos y salvarla de la muerte. El Señor va con Jairo, le sigue. El problema aquí es la multitud. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaba o la apretujaban. El problema es la multitud. Según tiempo atrás me acuerdo que hablé de esta multitud, que el problema que tuvo la mujer con flujo de sangre, 12 años enferma, la apretujaba, la apretaban. La multitud era la que llevaba al Señor Jesucristo. A empujones lo llevaban. Cuando alguien está agonizando y hay una ambulancia, los autos se suben a la vereda, se corren todos por todos lados y la ambulancia pasa en rojo, digo, pare, pasa, pero rápido, porque es una emergencia. Aquí hay una emergencia y la multitud no se corre. La multitud escuchó, vio a Jairo, escuchó lo que Jairo dijo, pero la multitud apretaba al Señor. No se hizo a un lado: Señor, ve rápido. No, la apretujaban, hacían que el viaje desde el mar hacia la casa de Jairo fuese ¿qué? Lento. Pero si era algo urgente, era cosa de minutos, quizás eran 40, 50, una hora de vida que le quedaba a esa niña. Quizás no era más que eso, pero la multitud ¿qué hace? Impide que el Señor vaya rápido a la casa de Jairo. Le impide. Y Jairo ve eso. La multitud juega roles principales. Te vas a dar cuenta que después se burlan y se ríen, escarnecen unos con otros. Esta misma multitud no pide milagros, no pide necesidades que debieron haber tenido. Le gusta ir a ver cómo otros son sanados. En esta historia se produce un quiebre. La historia es de Jairo, no es de la mujer con flujo de sangre. La historia es de Jairo. Dice el versículo 25: pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Qué es esto? Estábamos con Jairo. ¿Qué pasó? Hay otra historia. Esto se le llama narración enmarcada. Una historia dentro de otra historia. Y esa segunda historia queda marcada dentro de la primera. Dos historias en una. Aparece una mujer con flujo de sangre. Una mujer que hace tiempo atrás me acuerdo que prediqué de ella, lo cual, un resumen breve, podríamos decir: una mujer que es pobre. Situación calle, quizás, no lo sé, pero debe haber sido muy, muy pobre. ¿Por qué pobre? Porque gastó todo su dinero en médicos para que sanaran el flujo de sangre que tenía hace 12 años y nadie la pudo sanar. Y aún los médicos la dejaron peor. Sufrir de flujo de sangre en esos tiempos, habíamos dicho hace tiempo atrás, que era una persona que contaminaba todo. Dios perdió quizás hasta la familia. El que se acostaba con ella, su marido, quedaba contaminado.
7 días sucio, no podía ir ni siquiera al templo, nadie podía sentarse donde ella se sentó, nadie podía usar las frazadas que ella usó, nadie podía tocarla porque estaba inmunda, sucia, según la ley de Moisés. 12 años alejada de la familia, lo más probable. Gastó todo su dinero, era pobre. Jairo no era pobre. Esta mujer era una mujer pobre. Y resulta que interrumpe, ¿qué cosa? La ida del Señor Jesucristo a la casa de Jairo. Las mujeres siempre interrumpen al hombre. No, eso es broma. Eso es broma. Pero nos damos cuenta aquí de que el Señor Jesucristo atiende tanto a pobres como a ricos. El Señor Jesucristo atiende las necesidades de otros también. No tan solamente la de uno, sino también las de otras personas. El Señor Jesucristo atiende las necesidades también de las mujeres que en aquellos tiempos eran miradas en menos. Ahí sí existía el patriarcado, no como ahora. Ahora no existe esa cuestión. En aquellos tiempos sí. Y el Señor atiende las necesidades de las mujeres como de los hombres. Esta mujer, 12 años enferma, lo ha perdido todo su dinero, está el Señor ahí, y esta mujer se repetía a sí mismo: si toco el borde, seré sana. Solo tengo que tocar ese borde, el borde del manto del Señor. Pero ¿cómo lo voy a tocar si hay una multitud? Y para tocar el borde me tengo que agacharme. Alguien me puede pegar un rodillazo, una patada, un empujón, me puedo caer, me van a aplastar. ¿Cómo voy a tocar eso? Si lo que estoy perdiendo es la vida, pierde sangre. Y la sangre es la vida, es la esencia del ser humano. ¿Cómo lo hago? Si me reconoce alguien, quizás me van a apedrear por haberlos contaminado. Pero solo tengo que tocar el borde y seré sano. Y esta mujer se mete entre medio, se agacha y toca el borde. Y es sanada. Y es sanada. Y resulta que el Señor Jesucristo dice: alguien me ha tocado. Pedro le dice: Señor, la multitud te aprieta. ¿Cómo se te ocurre decir eso? No, es que alguien me ha tocado. Ha salido poder de mí. Jairo está ahí. Jairo está esperando que vaya a su casa. El Señor se detiene. Quizás Jairo habrá pensado en ese momento y dice: Señor, Pedro tiene razón. ¿Qué estás haciendo? Vámonos, si es urgente. Es mi única hija, se me está muriendo. ¿Por qué paras? Todos te aprietan, vámonos. Jairo estaba en silencio, callado. No dijo nada. Pedro es el que le dijo: pero Señor, si todos te aprietan. ¿Cómo que alguien te tocó? ¿Acaso cuando uno va en el metro y el metro va lleno, acaso no todos te están tocando? Pedro le dice: todos te tocan, todos te aprietan, pero ha salido poder de mí. Y Jairo está ahí. Y en ningún momento vemos en esta historia que el Jairo le dice: Señor, por favor, apúrate. Él está en silencio. Ni siquiera reta a la multitud. Resulta que la mujer se siente ya, quizá que la pillaron, porque la mujer quería un milagro en silencio, quería ser sanada en silencio, que nadie supiera que había sido sanada. Pero el Señor hizo que el testimonio de ella fuese público. ¿Por qué público? Ella tiene que contar todo lo que pasó, por todo lo que sucedió, por los médicos, el dinero que gastó, su enfermedad que tenía. Y lo hizo público ella. ¿Por qué público? Yo creo que porque estaba Jairo. ¿Qué tiene que ver esto con Jairo? Bueno, Jairo empieza a escuchar el testimonio de la mujer y Jairo dice: vamos bien, vamos excelente. O sea, si ella tocó el borde del manto del Señor y fue sanada, entonces estamos sumamente bien. El Señor solo tiene que imponer las manos a mi hija y mi hija va a ser sanada también. El Señor puede sanarla. Si el Señor sanó a esta mujer que tenía flujo de sangre 12 años y ningún médico pudo sanarla, entonces Él va a ir a mi casa y claramente va a sanar a mi hija de la muerte. Va a imponer las manos, imposición de manos, y mi hija va a sanar. Estamos excelentes, está todo bien.
Quizás fue un testimonio para Jairo. Y quizás también fue un testimonio para toda esa multitud. Que ninguno de ellos le pidió nada al Señor. Y se burlaron del Señor. Y le gustaba ver cómo otros recibían lo que necesitaban. En esta parte, cuando están hablando aquí, dice el versículo 34, Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y quédate sana de tu azote. Mientras el Señor Jesucristo hablaba con esta mujer que tenía flujo de sangre, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Cuando Jairo estaba viendo que el Señor solo con el borde de su manto sanó a una mujer, a Jairo le dice: tu hija ha muerto. No estuvo con ella. No alcanzó. Quizás, y lo más probable, es que faltaba muy poco para llegar a la casa de Jairo, según el contexto. El Señor Jesucristo no alcanzó a llegar a la casa de Jairo para imponerle las manos a su hija, a su única hija. No alcanzó a llegar. Uno aquí quizás se acuerda de Marta. No sé si se acuerdan ustedes de Marta. Marta tenía un hermano, Lázaro. Y a Marta se le muere su hermano. Y Marta le dice algo al Señor Jesucristo. En Juan 11:21, Marta le dice: Señor, si hubieras estado aquí, en nuestra casa, mi hermano no hubiera muerto. Quizás Jairo pensó lo mismo. Señor, si hubieras llegado a tiempo a mi casa, si la multitud no te hubiese detenido, si no te hubieses detenido a ver a esta mujer, hubiésemos llegado a casa y mi hija estaría salva, mi única hija. Quizás Jairo pensó algo así. Marta pensó eso. Y Marta se lo dijo al Señor: si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Jairo no dice nada de eso. Guarda silencio. No se nos dice que él se quejó, no se nos dice que él apresuró, nada. Escuchó el testimonio de la mujer y vienen estos personajes que algunos dicen que son familiares de Jairo o que son vecinos de Jairo y le traen las malas noticias. Los heraldos de la muerte. Tu hija ha muerto. Es la peor noticia que le pueden dar a un padre. Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. ¿Para qué lo vas a molestar? Ellos no creían que el Señor podría resucitar a la hija de Jairo. El mundo dice que mientras haya vida, hay esperanza. Pero si no hay vida, todo se acaba. No creían en la resurrección, obviamente. Es increíble lo que el Señor Jesucristo le dice. Jairo necesita palabras de aliento. Jairo necesita que lo animen. Y el Señor Jesucristo le va a decir ahí: pero Jesús oyó lo que le decía al principal de la sinagoga, escuchó lo que le decían y le dijo: no temas, cree solamente. No temas. La palabra temer, fobeo, esa palabra es salir arrancando, correr. Aquello que te asusta, tú sales de vuelo. Bien, por favor, cuando sales arrancando de una. A veces uno ve a las mujeres que ven un ratón, ¡ah!, se asustan y salen de vuelo. Pero aquí la expresión es mucho más fuerte. Le dijo: no temas. ¿Cómo habrá sido el rostro de Jairo cuando le dijeron: tu hija murió? ¿Qué habrá pensado él? ¿Qué habrá querido hacer? ¿Salir corriendo a su casa
y abrazar a su hija por no haber podido llegar con el Maestro, con el Señor, y decirle: hijita mía, lo intenté, perdóname, no alcancé a llegar con el Señor, pero Él venía a casa. ¿Qué habrá pensado él? El Señor le dijo: no temas, cree solamente. Aquel hombre que se derrumbó ante los pies del Señor, aquel hombre que no le importó su estatus social ni la multitud, aquel hombre que creía que el Señor podía salvarla, ahora le dicen: tu hija ha muerto y tú no estuviste al lado de ella, no alcanzaste a llegar, déjalo y vuelve a casa, ve a despedirte, ve a hacer el entierro fúnebre, mejor dicho, ya no hay salvación. Pero el Señor le dice: no temas, cree solamente, no tengas miedo, no tengas miedo. Uno a veces puede tener miedo ante las situaciones que está pasando. Alguien dijo: aunque ande en valles de sombra o de muerte, no temeré, no temeré mal alguno. Y resulta que a veces uno tiene miedo ante ciertas situaciones. Mucha gente le tiene miedo a la muerte. Mucha gente dice: lo único que le pido al Señor es que me permita ver casar a mis hijas. Y a veces uno tiene miedo de partir, porque dice: aún no, me queda mucho por hacer. Y viene el miedo. El Señor Jesucristo le dijo a este hombre: no tengas miedo, cree solamente. Sigue teniendo fe, no temas. Jairo, ¿a quién le va a creer? ¿Al Señor o a aquellos que le dijeron: ya murió, deja solo al Señor? ¿A quién le va a hacer caso Jairo? ¿A quién le harías caso tú? ¿Al Señor o a la gente que te dice: deja al Señor? Se te murió ya, se murió un hijo, deja solo al Señor. ¿A quién le harías caso tú? En esta historia vemos que Jairo creyó, le creyó al Señor. En esta historia de este hombre, Jairo le creyó al Señor Jesucristo. Creyó que el Señor podía salvar a su hija aún de la muerte. Tenía fe, mucha fe, como la fe que tuvo la mujer con flujo de sangre, que dijo: si toco el borde seré sanada. Para Jairo no hay más esperanzas. Todo está en contra de él. Su religión está en contra de lo que él está haciendo. Las multitudes se van a reír del Señor. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. El Señor Jesucristo, estando con sus discípulos, siempre escogió a 3 varones: a Pedro, Jacobo y Juan. La Biblia dice que para cualquier cosa tú necesitabas 3 testigos. El Señor aquí tiene 3 testigos de lo que va a hacer, pero el Señor Jesucristo siempre escogió a estos 3. Cuando el Señor Jesucristo se transfigura y muestra su gloria, que su cuerpo emana luz, resulta que eso se lo mostró solamente a 3 discípulos: a Pedro, Jacobo y Juan. Cuando el Señor Jesucristo está a minutos de ser crucificado, de ser enjuiciado, va y toma a Pedro, Jacobo y Juan y se los lleva al monte, la oración de Getsemaní, un poquito más allá, para que estos 3 oren con él, y él se aleja un poco de ellos 3. Estos 3 se les llama el círculo íntimo del Señor. Fueron los que más cerca estuvieron del Señor Jesucristo. Jacobo va a ser uno de los primeros en morir. No alcanzó a hacer casi nada, lo decapitaron en el libro de los Hechos. Y quizá el Señor le permitió que viera muchas cosas. Pero estos 3 varones son hombres de carácter fuerte,
3 años y medio el Señor enseñándole. Jacobo y Juan, hijos del trueno. ¿Se acuerdan la parte cuando decía, Señor, desciende fuego del cielo y quémalos a eso? Y Pedro saca una espada y le corta la oreja a Malco. Eran hombres de carácter fuerte. Y estuvieron 3 años en el ministerio del Señor Jesucristo y el Señor los cambió. Los cambió. Y el Señor permitió que ellos 3 vieran la resurrección. Y es bonito, porque cuando después tú te vas a dar cuenta que Pedro va a resucitar a Tabita, a Dorcas, hace algo muy parecido a lo que hizo el Señor Jesucristo, o prácticamente hizo lo mismo. Quizás no se lo olvidó nunca este hecho, porque Pedro también echa a la multitud a la gente. Este es el círculo íntimo. Nos dice acá que el Señor vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Vio todo este escándalo. En Mateo capítulo 9, versículo 23, dice, al entrar el Señor en la casa del principal, viendo que tocaban la flauta y la gente hacía alboroto, estaban los flautistas. Según el Talmud dice lo siguiente, dice que aún el israelita más pobre estaba obligado a alquilar, a arrendar a 2 flautistas y a una plañidera. Yo decía, ¿qué es plañidera? Una llorona. Para celebrar los actos fúnebres de una esposa. O sea, el israelita más pobre, cuando se le moría a su mujer, tenía que contratar a 2 flautistas y a una llorona. Eso lo hacía el pobre. Pero Jairo no es pobre. Es un principal, un gobernante, un líder de la sinagoga. Jairo tuvo que haber tenido 5 flautistas, 6 lloronas, una orquesta quizás tuvo ahí. Y el Señor Jesucristo, claro, cuando uno lee, dice que había un alboroto y el Señor Jesucristo dice, pero ¿por qué tanto alboroto? ¿Qué pasa? Claro, las lloronas quizás dijeron, es Jairo, no es un pobre, vamos a ponerle bueno aquí para que la paga sea buena. Entonces algunos lamentan, sí, era tan buena, y otros lloraban, ¡oh! Y otros gritaban, ¡no! Y los flautistas ahí, la gente, todo. Entonces eso debe haber sido un alboroto. Entonces, claro, el Señor ve ese alboroto y dice, pero ¿por qué tanto alboroto? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Si la niña no está muerta, solo duerme. Se rieron de él, se burlaron. El problema va a ser que si la niña resucita, esas lloronas van a decir, bueno, los van a pagar. Irán a pagar, ¿o no? Hicimos el medio show. No hay plata. Bien, es lo que uno cree, no sé si Jairo la habrá pagado. Si no estaba muerta. Pero bien, la multitud se burla del Señor. Se burla. Se rieron de él. Entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña. La multitud se burlaba del Señor. Se burlaba. Porque el Señor dijo que estaba durmiendo. Esa palabra dormir se utiliza siempre en los cristianos. Siempre. En todos aquellos que parten a la presencia del Señor se utiliza esa palabra. En los no creyentes se utiliza la palabra muerte, murieron. Pablo lo dice también en primera de Tesalonicenses 4:13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen con él. La Biblia siempre habla de los creyentes, no dice que estos están muertos, dice que estos están durmiendo con el Señor. Eso no significa que están en un estado de que no saben nada, pero ese no es el tema. El tema es que siempre la Biblia habla del creyente como que durmió y del inconverso está muerto. Y aquí el Señor está diciendo que esta niña solo está durmiendo, va a despertar. El Señor Jesucristo
¿Ustedes saben cuánta gente resucitó el Señor? 3. 3 resurrecciones hizo. 2, una niña, un joven y un adulto. A la viuda de Naín, a la hija de Jairo y a Lázaro. Hizo 3 resurrecciones. Resucitó a 3 personas. Las trajo de vuelta a la vida. El Señor entra al cuarto donde está la niña con los padres y con 3 discípulos. A la multitud los sacó, los echó de la casa. El texto dice que los sacó, los echó, como que si él fuese el dueño de casa. Se me van todos de aquí, afuera. Se burlaban de él y el Señor los echó. Se me van. Aquellos burladores que no se van a arrepentir de haberse burlado del Señor. Escarnecer con otros, se burlaban del Señor. Hacían que otros se burlaran de él. Se reían en una situación tan difícil, tan triste. ¿Quién se reiría en un funeral? En un lugar así, donde se ha muerto una niña de 12 años. Ellos se reían, se burlaban. Resulta que el versículo 41 dice: y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi. Son palabras árabes. Tomó la mano de la niña y le dijo, niña, niñita, a ti te digo, levántate. El Señor Jesucristo toma la mano con poder, con autoridad, pero también con ternura y con amor. Tomó la mano de la niña. ¿Qué había pedido Jairo? ¿Qué pidió? Imposición de manos. ¿Qué hace el Señor? El Señor no era necesario quizás que tomara la mano de la niña. Cuando resucita al joven, le dice, joven, levántate. Cuando resucita a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Cuando resucita a una niña de 12 años, la hija de Jairo, le toma la mano y le dice, niña, a ti te digo, levántate. Alguien ha dicho que esas son las palabras que utilizaba el padre para despertar a su hija todos los días. Alguien cree que ese era Jairo el que hacía tal cosa, que tomaba la mano de su hija y le decía, mi niñita linda, levántese. A veces uno despierta a su hijo de otra forma. Levántate, cabro, porque... Pero el Señor lo hace con ternura y con amor. Toma la mano de la niña. Levántate, mi niñita. Y la niña se levantó. Pidió que se le diera de comer. Y la gente, todos quedaron asombrados. Los que se burlaron quedaron también asombrados. Pero tú no ves que esa multitud le haya pedido perdón al Señor por haberse burlado de él. Nunca se arrepintieron. No le pidieron perdón. Otra cosa más que tú ves en esto es que Eliseo resucitó a una persona, Elías resucitó a una persona, Pedro resucitó a una persona, pero ellos, cuando resucitaron a una persona, ellos oraron a Dios. Le oraron a Dios. Pedro le oró a Dios, Eliseo también, Elías también. El Señor Jesucristo, Él no oró en ninguna de las 3 resurrecciones. Él no alzó sus manos a los cielos, su voz al cielo, Padre eterno, te pido. No, Él no oró. Él dijo, niña, levántate, Lázaro, sal fuera. Pero Él no oró. Los otros tuvieron que orar, pero el Señor Jesucristo no. ¿Por qué no oró el Señor? Porque Él es Dios. Amén. Porque Él es Dios. Y Él le dijo, niña, levántate. Y la niña se levantó. Jairo le creyó al Señor. Y por haberle creído, recibió su milagro. El Señor le dijo, no temas. Y él no tuvo temor. Cree solamente. Y él creyó. Muchos de nosotros podemos estar pasando situaciones muy difíciles. Pero la pregunta es, ¿temes? ¿Le crees al Señor?
Quiero citar a William Hendrickson. Él dice lo siguiente de este capítulo. Dice: un endemoniado sin esperanza rompe las cadenas de sus pies, de sus manos. Un hombre que nadie podía detener. Un hombre sin esperanza. Y el Señor lo libró de esa situación. Una mujer con flujo de sangre, 12 años sufriendo. Ningún médico podía sanarla. Una mujer sin esperanza. Pero el Señor la sanó. Una niña muerta, sin esperanza de vida. Y el Señor la resucitó. Lo que uno se da cuenta de este capítulo es que no pierda las esperanzas. Amén. Cree en el Señor Jesucristo. Ten fe, ten ánimo, no desmayes. Cree en el Señor Jesucristo. Si tienes algún problema emocionalmente, derrúmbate a los pies de Cristo. Pídele a Él. Y no temas y cree solamente, y el Señor obrará quizás a favor tuyo.